GeoGente, tu espacio geográfico, ahora en la radio. Entrevistas, temas de actualidad en el área de ingeniería, tecnologías de la información geográfica. GeoGente, por Unicach Radio, un programa de la Facultad de Ingeniería Unicach, tu espacio geográfico. Comenzamos. Muy buenos días, GeoGente, muy buenos días, sean bienvenidos a este su espacio geográfico, un viernes más de GeoGente. Y antes de continuar o pasar a la siguiente etapa, Roberto, muy buenos días. Buenos días, no habíamos quedado en eso, me dijiste que me ibas a dar más tiempo. Sí, perdón, Sí, pero claro. es que si no luego empiezo a hablar yo sola y... Sí, o sea, tú me dices, mira, fíjate que voy a presentar, tienes 5 minutos, después de los 5 minutos yo te cedo la palabra, te presento. Entonces cuando me pongo yo a tratar de compartir la transmisión, buenos días Roberto, bienvenido. Gracias por esa consideración que me tienes. Así soy, ya sabes. Fíjate, mira, yo como que no sé si en algún otro momento quise ser presentador del estado del tiempo, del clima o algo así, siempre comento sobre eso. Hoy está un poquito nublada la mañana, Sí. ¿te diste cuenta? Sí, ahorita que venía para acá me di cuenta que hoy... ¿será que Miraste, iba a llover? miraste para arriba y dijiste, Vi para arriba y dije, órale, caray. ¿y esto qué cosa es? No creo que vaya a llover, ¿verdad? Pero sí estuve revisando y mañana creo que de mañana el lunes va a estar un poquito... ¿Fresco? Sí, o sea, ponte que estábamos a 39 grados, estaremos a 38.5. 38.5. No, pero sí bajaría como de... ¿Como medio grado? Como a 33, 34, o sea, con 3, 4 grados, una cosa así. Vi una diferencia. No sé si fue que no tenía los lentes puestos, o un espejismo o algo así, pero algo así vi. Pero bueno, qué gusto estar nuevamente acá y sobre todo con un tema muy, muy importante, muy especial y que creo que estoy bastante emocionado, diría yo, por poder tocar el tema el día de hoy en la radio. Muy bien. Bueno, ¿quieres que diga el nombre del tema? Presento a las invitadas, en lo que te doy chance para que vayas. No, pero de todos modos ya no me diste chance, entonces ya da igual lo que hagas ahora. No quieras ahora resarcir el daño si de todos modos ya lo provocaste. Ya, ni modo. Pero bueno, todavía lo puedo hacer. Lo voy a intentar. Bueno, ¿está Bueno. bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Te parece? Adelante. Muy bien, entonces los invitamos a que nos escuchen a través de Unicach Radio en Facebook, recuerden. También ahí en Facebook nos encuentran como GeoGente o a través del sitio web en www.radio.unicach.mx. Y si tienen preguntas, ahorita que ya mencioné el nombre del tema, pueden mandarnos sus comentarios al 961-284-1398. Ese es el WhatsApp de aquí de radio. O también pueden dejar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Bueno, entonces el tema del día de hoy, a propósito de que en esta semana, el día miércoles... Oye, por cierto, acabo de ver tu mensaje de que no traías hoy la pelota. Sí, muchas gracias por No, para que sepas que lo leí. Sí. Tarde, pero lo leí. Gracias. Qué amable. Bueno, el día 2 de abril fue Día Mundial del Autismo, de la concientización del autismo. Así que hoy decidimos pues hablar sobre este tema. Así que el tema del día de hoy es Un mundo de colores, hablemos de autismo. Y tenemos a nuestras invitadas del día de hoy, a la licenciada Fernanda Chacón Centeno. Buenos días, licenciada. Pásale ahí el porfis. Buenos días, mucho gusto y muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Y también a la maestra Irina del Carmen Camacho Ruiz. Hola, maestra. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, también aquí un gustazo volver a regresar al programa que ya tenía un ratote que no venía. Sí, bastante, Gracias. bastante diría yo. Sí, mucho. Hace tiempo, Después ¿no? de otro tema interesante, muy interesante, de los plásticos. Oye, sabes que no, siempre traigo yo temas o datos o cosas así medio curiosas que te puedan interesar o no. Ajá. La de hoy no tiene nada que ver con el tema. ¿No? No, bueno, aunque también, si quieres, lo podemos vincular de alguna manera. Pero si hablamos de las empresas tecnológicas, las más longevas, ¿cuáles crees tú que son? ¿Tecnológicas? Sí, empresas tecnológicas. ¿Sony podría ser una de ellas? Pues no aparece en la lista. Mac. Aunque sí, Sony es de las... pero no. No sé. Si miras para acá, para donde estoy yo y lo que estoy usando, vas a encontrar una de las más. Ah, la HP. Ajá, es una, la segunda. Mira. ¿Qué otra? IBM. IBM, Sí, 114 claro. años. 114. No, que hay 114 años, no, a ver. Va a ser mucho más. Así se hacen Sí. los chismes, Sí. Roberto.
Ahorita te confirmo, espérame. No pueden ser 114 años. No pueden ser 114 años. Bueno, si consideran los inicios, ahora haciendo cuentas, vete para atrás a las primeras generaciones de las computadoras, en qué año fue, y si pudiera ser. Sí. Ah, bueno. Sí, pudiera ser. Porque, por ejemplo, está dentro de la lista, está Google. ¿Cuántos años crees que tiene Google? Tiene la misma edad que yo, tiene 27. ¡Ay, Dios! Polluelo. ¿Por qué te ríes? No. Facebook, no, ¿cuántos años tiene? Ah, bueno, ¿Crees Facebook que es sí mayor tiene de, menos. ¿crees que es mayor de edad? No, Facebook sí es. Unos 20. 21. Ay, ya ves. 21 años. La misma cara hice yo cuando veo 21. Dije, no puede ser. Twitter, X, hoy en día. ¿Cuántos? 10. No, unos 25. 19. 19. Y otra, que esa creo que ya es más de la generación aquí de nuestra otra invitada. TikTok. ¿Cuántos años crees que tiene TikTok? 8 años. 9. Oye, viene certera. Viene certera. Te estás equivocando por un año. Ahí tienes. Yo pensando que tú sabes más TikTok, no, resulta que lo usa ella. Pero sí, en años. Bueno, también ¿Qué está. me quisiste decir? Está. Por cierto. No, yo no te dije nada. No, al contrario, fíjate que estás más tú en estas redes sociales que ella, o sea, porque va más acorde con la generación. Yo sé que tú eres unos Está bien, ya, 2-3 años mayor que ella nada más. Entonces, Amazon, Apple, Microsoft también está dentro de esa lista. Ahí se lo vamos a compartir después mejor Sí. en las redes. ¿Quieres que hoy empiece yo con las preguntas? Por favor, si eres tan El tema. amable como siempre. O sea, tú siempre con lo mismo, ¿no? Nunca quieres participar, siempre quieres. Pero bueno. Bueno, como les comentó Ana Laura, ya dejando todo este preámbulo y reiterándoles la invitación para que nos acompañen en las redes y puedan interactuar con nosotros. El pasado 2 de abril, el miércoles, fue el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Entonces, la intención que tenemos nosotros el día de hoy es reflexionar sobre la importancia de la inclusión y cómo, como sociedad, podemos prepararnos de mejor manera para integrar a las personas con autismo en todas las esferas de la vida, en la medida de lo posible, por supuesto. Ya mencionaste a nuestras invitadas, hablaste del tema, y una de las cosas de las que queremos hablaremos de los desafíos, de los mitos y de las acciones que podemos nosotros llevar a cabo para que nuestro entorno sea un espacio más inclusivo. Dicho esto, prepárense para las... ¿Cuántas preguntas traes tú? Yo traigo 53. 53. Se ríe la psicóloga, ¿qué? 53. Yo traigo 4. Ah, bueno, muy bien. 4 más que eso, o sea, 57. Muy bien. Bueno, no, mire, tenemos varias preguntas aquí, pero esto pues lo vamos a ir conversando, ¿no? La intención de nosotros aquí, voy a poner el contexto, está con nosotros la psicóloga Fernanda. Ella nos va a hablar más desde su perspectiva, por supuesto, y en el caso de nuestra querida compañera y amiga, aquí invitada habitual del programa, la maestra Irina, como mamá. Porque como mamá, porque su hijo tiene autismo, entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que se muestren las dos perspectivas y que hablar un poquito también de las experiencias. Esa es nuestra intención, esperamos que sea pues útil para todos ustedes, para los que nos están escuchando. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario o algo, pues adelante, ¿no? Pues yo creo que la primera pregunta, obligatoria, es cómo se define el trastorno del espectro autista, o TEA, y cuáles son las principales características que tiene. Esa pregunta va para ti. Okay. Bueno, me gustaría empezar diciendo que el trastorno del espectro autista no es una enfermedad, como mayormente tenemos dicho en la sociedad. Más bien es una condición con la que los infantes pasan mayor parte del tiempo en la vida. Es un trastorno neurológico y del desarrollo que afecta partes del cerebro y a su vez del cerebro el comportamiento de los infantes desde que son pequeños hasta que son adultos. Esta condición tiene diferentes características a lo largo de la vida, que son dificultades más bien, no es como un impedimento a realizar cosas o impedimento a realizar acciones que normalmente hacemos. Una de ellas son las dificultades para la comunicación. En ocasiones, no en todos los casos puede ser así, sino una conversación recíproca, como la que estamos teniendo nosotros 4 en este momento. Hay ocasiones en infantes
que las conversaciones pueden no ser así continuas, sino simplemente como que son interrumpidas, algunas veces no hay un entendimiento tan claro, así como también tienen dificultades para hacer amistades. Desde que pues tienen 2, 3 años, los infantes normalmente comienzan a buscar cómo relacionarse con otros niños, cómo poder interactuar. Entonces aquí empieza el que no es lo mismo el cómo hacen amigos, el cómo puedan relacionarse, sino que necesitan como un empujoncito para poder hacer amigos, para poder relacionarse, para poder conocer amistades, más cuando pues esta parte de la inclusión en la sociedad no está tan bien dada, ¿no? Como que es, no te hagas amigo de una persona autista, ¿por qué vas a ser amigo del niño que tiene autismo? Entonces, esta parte de la inclusión y de la ayuda de los padres para poder ayudar al niño a generar amistades, ¿no? También hay dificultades en la interacción social, como ya lo mencioné, y dificultades sensoriales también. Estas dificultades sensoriales son, por ejemplo, a la luz, a las luces, muchas luces, a los sonidos nuevos, a nuevos olores, nuevos sabores. Yo de pronto en estas redes sociales me pude percatar de un video en el que vi que hay un bebé de, no sé, como 6 meses y empieza a tocar hojas en el pasto, hojas secas de los árboles, y entonces el niño empieza a temblar, empieza a hacer esto. Y los comentarios en el video son de, es que tiene autismo, es que está temblando porque es autista, o sea, llévalo con un especialista porque el niño tiene autismo. Entonces aquí es donde empieza el que el autismo tiene que ser diagnosticado por un especialista. Claro, no solo de, pues está temblando, es autista, o está haciendo tal cosa, tiene autismo, ¿no? O reaccionó a un sonido y sí, está claro. gritando y ya es autismo, ¿no? Sí, claro, porque al igual, pues cuando son bebés, normalmente tienden a emocionarse por cosas nuevas que ven, ¿no? Por tocar, por sentir, por escuchar voces. Todo. Exacto. Entonces no siempre es que, tiene autismo, o no solo el autismo, sino, por ejemplo, está haciendo tal cosa, está enfermo, ya llévenlo con el pediatra, llévenlo porque le puede diagnosticar un trastorno, ¿no? Entonces, también me gustaría decir que este trastorno es también aparte del lenguaje y los comportamientos, también pueden haber partes en las que los infantes pueden autoagredirse o autolesionarse. Esto, por ejemplo, como morderse, pegarse en la cabeza, manotear, y no solo a ellos, sino también a terceros, como son los padres, los hermanos o la persona que esté al cuidado de ellos, ¿no? Entonces, aparte, otra dificultad, pues en la escuela, ¿no? También no es que no puedan entender, no puedan comprender cómo están pasando las cosas, porque obviamente la comprensión la tienen. Simplemente es un poco más lenta, pero no quiere decir que las personas autistas no tengan una comprensión adecuada o no tengan las capacidades, más bien, porque esa es la palabra que mucha gente dice, ¿no? El niño autista no tiene la capacidad para entenderte, el infante autista no tiene la capacidad para realizar ciertas acciones, exacto, o para sentir. Eso es un punto también muy bueno, en el que desde mi punto de vista, lo que yo he visto, a ellos les cuesta más no sentir, sino más bien como entender los sentimientos de los otros infantes, ¿no? Como si el niño llega y se enoja como normalmente pasa, pues el infante con autista va a quedarse como, sí, pero ¿por qué? O sea, no puedo entenderlo en el momento, y aquí es donde entramos nosotros o los papás del infante a explicarle, ok, mira, esto pasó, el niño se enojó contigo porque estaban jugando y accidentalmente lo golpeaste, lo tiraste y pues está enojado, eso es lo que siente, ¿no? Y que hay ocasiones que la reacción de los papás es que tu hijo me empujó al mío, y aquí gritar y hacer cosas, este tipo de situaciones en las que gritan o se exaltan alteran al niño. Entonces, y esto crea un episodio en el niño, en el que pueden haber llantos, sus emociones son tan intensificadas en el momento del episodio que entonces el niño empieza a llorar muy feo, empieza a sentir muchas cosas así de repente, a atarse prácticamente. ¿Y cuál es el deber de la persona que está a cargo de ese cuidado?
calmarse, tranquilizarlo, ayudarlo en el momento, explicarle y sobre todo que el niño la sienta a la persona, sienta que lo está acompañando y sienta que está para él en las situaciones que se le están presentando, ¿no? Y todas estas características que acabo de mencionar pues son fundamentales o deberían ser como un foquito rojo para decir tengo que llevar al infante con un neurólogo, que estos son los encargados de diagnosticarlo más que nada, ¿no? Y llevarlo para que pueda tener un tratamiento adecuado. Órale, qué Sí. importante, porque sí, e interesante, porque digo, yo creo o pienso más bien que todos los niños esperan que todos reaccionen igual, ¿no? Sí, claro. O sea, y si, así como comentas, ¿no? Si el niño no reacciona de la misma manera, te enojas porque no reacciona como tú querías que reaccionara, Sí, así ¿no? es. Y entonces genera ahí un conflicto. Qué difícil. Bueno, que no sé si llamarlo difícil o si difícil sería la palabra correcta. Perdón. Pero, ¿cuáles son los principales mitos que se tienen sobre el autismo? Pues, como mencioné anteriormente, uno de los principales es que es una enfermedad, que los niños con autismo no pueden realizar ninguna acción como nosotros, que ellos no pueden prácticamente ir a la escuela, que no tienen la capacidad para estar en una escuela, para hacer amigos, para convivir con un hermano, para... Sí, exacto, también. Para estar en el ambiente laboral, ¿no? Que no pueden, no van a hacerlo bien. Y incluso por esto de que mencionaba la maestra de no poder trabajar, muchos de ellos son rechazados, no solo en los trabajos, sino en el ámbito escolar también. Muchos de ellos son de, no podemos admitirte aquí porque tienes autismo y no tenemos cómo ayudarte, cómo hacerte entender, ¿no? Entonces, a mí me gustaría decir que, como lo reitero otra vez y me gustaría hacer hincapié en esto, no es una enfermedad. No podemos ir y tratar a un niño con autismo como un niño enfermo, como un niño que no puede levantarse de su cama, como un niño que no puede jugar, no puede interactuar con sus papás, no puede hacer amigos, que no puede hacer nada, ¿no? Porque sí, es una condición con la que viven, pero tienen toda la capacidad suficiente para poder levantarse un día, pararse y jugar, pararse y decirle, hablar incluso. Claro que hay diferentes tipos de autismo. Hay autismo no verbal, por ejemplo, que es cuando los niños no hablan. No pueden comunicarse con sus padres por medio de palabras. Entonces eso lo hace aún más complicado, ¿no? Del hecho de que los papás no tienen cómo escuchar a su hijo ni las necesidades tal vez que tenga su hijo por medio de palabras. Entonces aquí lo único que se hace en estos casos a veces es con lo visual, siempre con dibujos, cositas que a ellos les llamen la atención, ¿no? Juguetes y este tipo de cosas que para ellos son importantes. También existe el síndrome de Asperger, que es un tipo de autismo, sin embargo no son iguales, se diferencian del espectro autista y el síndrome de Asperger. Como el síndrome de Asperger es un poco más difícil de diagnosticar, por ejemplo, porque para el neurólogo obviamente sale en el estudio si hay algo mal dentro del cerebro. Sin embargo, las conductas que tiene el infante que puede tener Asperger y el que tiene espectro autista son un poco diferentes. Son del mismo dentro del autismo, pero se diferencian en ambas partes, ¿no? A mí me tocó para ser rápida, cuando era prestadora de servicio, me tocó ver a un infante que tenía Asperger de 6-7 años. Estaba diagnosticado con Asperger y también estaba diagnosticado con TDAH. Entonces tenía 2 trastornos juntos. El niño era muy rechazado en la escuela. Siempre recibía regaños de hoy mordió, hoy pegó, hoy le regañaron. En este lugar, esta institución donde yo estaba prestando mi servicio social y conocí a este niño, obviamente de entrada nosotros no sabíamos, no teníamos idea de que el niño estaba diagnosticado con el síndrome de Asperger. Hubo una ocasión en la que todos estaban jugando y él temía mucho a la frustración, no sabía perder, pero por lo mismo. Entonces, cuando estábamos realizando una actividad, recuerdo que él perdió en una ocasión, entonces todos que ya sabíamos en ese momento que tenía Asperger y TDAH, que se junta con de que anda de aquí para allá,
siempre está parado, nunca presta atención a las cosas, entonces tienes que estar tú ahí para eso. Recuerdo que le hizo como que perdió y todos dijimos, ay, pues voy a poner un sobrenombre, te perdiste, ¿no? Y todos, pues ya pasó. El niño se levantó de la silla y empujó a un compañero, y a su vez que empujó a un compañero, tiró un escritorio y aventó una silla. Entonces todos los niños se quedan como, Espantados. ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces nosotros encargados de ese momento decimos, pues está bien, llevemos a los niños hacia otro lado, explicamos, y qué hay que hacer en este momento, darle contención al niño, ¿no? Acercarte y decirle, mira esto, y el niño manoteaba, no me toquen, no, nos pegó porque sí, pues en los brazos, de que no nos acercáramos a él, ¿no? Entonces aquí es donde, si tú no sabes realmente información fundamental sobre el autismo, no vas a poder tratar a un niño que está teniendo un episodio en ese momento. Y lo que ellos requieren es espacio a veces, como sí estar a su lado, pero aquí, no juntos, esperar a que el llanto y todo lo que está pasando en el momento puedan comprenderlo, porque como ya lo mencioné, es un poco más lento, sin embargo no quiere decir que no exista una comprensión pues hacia ellos, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo claro de que los niños no tuvieron una reacción mala, ¿no? Solo fue como de me asusté, Así es. porque está aventando una silla y yo no veo eso normalmente en el kinder, que alguien se enoje y aviente una silla. Entonces, dar contención y estar ahí para ellos es muy fundamental. Pero creo que me desvié un poco de la pregunta. No, pero, No, está bien. pero es que está bien, está bien, está bien. Está bien y empalma, por decirlo de alguna manera, con un mensaje que me envió también un buen amigo, César, que algo interesante para tocar en el programa sería sobre cómo puede ser la convivencia con una persona autista, que en parte empieza desde edades tempranas, que yo creo que en todas las etapas puede ser complicado, pero con los niños se torna a veces un poco difícil porque tienden a eso, o al rechazo, o al no sé por qué lo hace, que se aleje de mí, Claro. porque piensan, incluso pueden hasta pensar que es un niño malcriado. Sí. Es lo que puede llegar a pensar un Sí, niño, o claro. incluso hasta algunos adultos. Y en lugar de informarte, es que yo creo que muchas veces lo que no conocemos a priori es factible a que te dé miedo o a que lo quiera rechazar. Entonces nosotros lo que debemos hacer es todo lo contrario, informarte y saber cómo, para poder actuar de la mejor manera posible ante esas situaciones, porque nos puede suceder. Nos puede suceder, y cuando digo nos puede suceder no es pensar como que, ay, qué terrible lo que me pasó. No, al contrario, es que cuando estés en esa situación puedas actuar de Claro. forma adecuada. No es verlo como, ay, si te va a suceder eso, no, para nada. Sí, al final nadie está exento, pues. O sea. Porque hablábamos con Irina antes de entrar acá a radio, si solamente si íbamos a encaminarlo hacia la niñez. Pues yo creo que es donde más se ha centrado, ¿no? Porque es en donde actualmente buscan diagnosticarlo a tiempo, o sea, de manera oportuna. Pero ¿cuántos adultos hay que quizás no fueron diagnosticados en su momento? Y que a lo mejor son compañeros de trabajo, o son personas que te encuentras en algún centro de trabajo por ahí, o en alguna dependencia de gobierno donde te tiene que atender hacia un trámite, y a veces muchos pueden llegar a tener la insensibilidad de esta persona, mira cómo me atendió, o esta persona le hablé y no me miró, o esta persona, un montón de cosas. Entonces, por eso decía que es un programa muy, muy especial y muy importante. Yo creo que todos prestemos atención hacia eso. Antes de darte la palabra, yo sé que tú ya quieres hablar. ¿Yo? Sí. Pero antes de darte la palabra, bueno, tenemos Mari HNNGMA. Saludos desde Tonalá, Chiapas. Creo que eso es para ti. No sé, no veo fotos, pero me imagino que sí. Es que Saludos. Hasta Tonalá. Digo, como tú eres la embajadora tonalteca aquí en el programa, tenemos un comentario también de Gabriela Padma. Dice, saludos a todos en cabina. Mi respeto y admiración para todas esas... Déjeme respirar primero, espérenme, antes de leer el mensaje. Para todas esas mamás, decía un mensaje por ahí, en el evento que te dije allá en Berriozábal. El autismo tocó a mi puerta y mi mamá lo recibió con mucho amor y fortaleza. Ya, respiré. Ahora continuamos también de Maggie Flores, excelente programa, felicidades a todos. Y tenemos otro comentario por ahí, lo alcanzas a ver. Bueno, 2 comentarios más. Muchas gracias de Gustavo Hernández Magos. Gracias por brindar más información de esta condición
que cada día aprendo más. Aprender, por ejemplo, que no solo tenemos 5 sentidos, también está el entre otro comentario, propioceptivo, ser hiperreactivo o hiperreactivo, y todas las ocurrencias como TDAH, trastorno de sueño, alimenticio, viene otro más. Y qué decir de la salud también del cuidador principal. Eso también es muy importante. Sí. Y bueno, Aremi Coutinho, saludos en cabina. Ahora sí, vamos con la primera pregunta, yo creo, para ti, Irina. Primero, pues eso que veníamos comentando, ¿no? La importancia con los adultos. Con los adultos también, ¿qué opinas de eso? Porque es algo que veníamos hablando. Y la primera pregunta para ti, ¿cómo fue el proceso de diagnóstico y los principales retos que enfrentaste al inicio? Bueno, en el caso de cómo fue el diagnóstico fue algo muy curioso, porque mi niño tiene 6 años. Entonces nos tocó pandemia, o sea, fue una etapa sumamente complicada. O sea, finalmente estábamos en pandemia cuando mi hijo tenía 1 año, 8 meses más o menos, 1 año y medio. Y pues bueno, tuvimos la fortuna de que a la par mi hermana también tiene un niño de la misma edad. Entonces pudimos observar los comportamientos, ¿no? Que son casi esperados, como decía la licenciada. Sin embargo, conforme iba creciendo, empezábamos a ver ciertos comportamientos que eran ligeramente diferentes. Por ejemplo, veíamos que no respondía a su nombre cuando por etapa ya debería de haberlo hecho. Veíamos también pequeñeces, por ejemplo, donde me di más tope fue con la alimentación, que pareciera algo tan justificado, porque por ejemplo, no es que los niños, ahí vienen los mitos de los que hablaban, ¿no? No, que es que el niño, pues va teniendo sus propios gustos, déjalo, o sea, sobre todo viene mucho de la familia, es algo como raro, ¿no? Pero, entonces, no, que va teniendo sus propios gustos. Sin embargo, si por ejemplo venía ingresando o comiendo alimentos de una manera regular, en el caso de mi pequeño, empezó a tener restricciones, ¿no? Por ejemplo, la carne no la comía, lo que ya comía, por ejemplo, no sé, la zanahoria, la dejó de comer, nada sólido, o sea, regresamos como a las papillas, a todo lo que uno dice, bueno, ya vamos avanzando en etapas del crecimiento, era como regresar un tanto y decía, no, pues es que eso no está bien, ¿no? Y ahora nos tocaba la parte médica. Íbamos con el pediatra y el pediatra nos decía, no, es que es parte del crecimiento del niño, o sea, no tiene nada. Ok, y decía, pero ¿por qué no come? ¿O por qué el niño es más como callado? Y entonces esos pequeños cambios tan sutiles sí lo lograba ver, pero no lograba que el médico lo viera, ¿no? Entonces, en la parte médica nosotros sí batallamos mucho, o creo que fue, si puedo decirle así, no fue de ayuda, vamos a decirle así. O sea, no fue de ayuda. Entonces, gracias a Dios vino esto de la pandemia, tuvimos un tiempo para poder sentarnos a ver qué estaba pasando, qué necesitábamos. Y entonces justamente en esa etapa, pues mi hermana me dice, ¿sabes? ¿Por qué no vemos a una psicóloga o alguien que nos ayude? Pero era pandemia, entonces no era fácil el acceso. Entonces, en este caso, ya para estos meses, el niño, por ejemplo, se alegraba mucho y es algo que nos dicen, tienen estereotipas, ¿no? Que, por ejemplo, pueden hacer sus manitas, están muy contentos y como que las mueven, alinean, por ejemplo, apilan que los carritos, que, no sé, el dominó, lo que sea, lo van apilando, lo van seleccionando por colores. Y en mi caso fue algo como tan extraño que a lo largo de la sala, ahí fue donde se me prendieron todos los focos, ¿no? De alarma, porque agarró la carreola, la andadera, la del primo, y bueno, hizo una gran serpiente así en toda la sala, ¿no? Y entonces yo decía, no, pues, y se acostó y bien de cerquita veía las cosas. Entonces dije, no, o sea, yo no conocía nada del autismo, yo no tenía aparentemente un familiar o un conocido o alguien con esta condición, ¿no? Entonces, tal vez nos está escuchando la licenciada Carlita Fragoso. A ella yo la conocí porque de propia voluntad agarré y dije, bueno, o sea, no hay ayuda por parte del pediatra y nos fuimos con un neurólogo.
Y yo le dije, es que pasa esto, el niño no duerme, el niño no come, y entonces Con el sueño, que ese es otro aspecto con el que también hay trastorno. Claro, o sea, les cuesta mucho dormir y por lo mismo están ansiosos. Bueno, imagínate no dormir tú una noche o no descansar, ¿cómo te sientes? Ahora, en el caso de ellos, que es pues una condición de por vida, ¿no? Sí. Entonces, gracias a Dios, neurólogo nos vinculó con la licenciada Carlita, que es aquí yo la conocí en el DIF, y muy buena en esta parte del diagnóstico, nos abordó a distancia, y con un año 8 meses, mi niño fue diagnosticado. O sea, ella a distancia, en una computadora, le hizo nos hizo las entrevistas, al niño también lo abordó, y por todo lo que presentaba en su diagnóstico nos dio un primer diagnóstico, ¿no? Entonces, obviamente, eso era en acompañamiento con el neurólogo, se lo llevamos al neurólogo, y el neurólogo con otras, son como encuestas o como test, pues nos concluye que nos le hacen un encefalograma y bueno, se cumple con todo el protocolo y el niño es diagnosticado con un año 8 meses. ¿Qué puedo decir de eso? Como yo estoy viendo que el autismo ha sido abordado actualmente y los desafíos que tenemos, creo yo que entre más temprano se pueda diagnosticar, la ventana de oportunidades para esos niños es muy grande. O sea, yo no sé qué hubiera sido si hubiera hecho caso a esos familiares, a esos amigos incluso, a mi esposo en su caso, porque viene la parte también de la negación. O sea, te dicen, existe la posibilidad de, pero como padre, tú dices, es que no, o sea, todos los niños pasan por eso, o sea, y entonces llegan a los 2 años sin hablar. No es que los niños varones hablan más tarde, ponle chile, o sea, y esas cosas, ¿no? O porque también, por ejemplo, el cada uno se desarrolla a su tiempo, o el no aceptar distintas cosas, ¿no? Sí. O porque también cada uno te habla, a veces no te lo dicen por mal, o te lo dicen pues, desde su experiencia, ¿no? Sí, claro. O cuando a mí me criaban así y no hacían caso de eso. Sí. No, cosas de ese tipo. Pero espérate un mes y se va a componer, porque es lo que dicen, sí, se va a componer, sí. No tiene nada. Pero ¿qué pasa cuando tú como madre tienes esa intuición, ¿no? Y vas haciendo caso a esas cosas, el tiempo transcurre. Y ese momento en el que tú puedes abordar desde muy pequeño, créanme que es una oportunidad tan grande para que ese niño pueda irse, esas habilidades que tal vez se ven un poco restringidas, puedan mejorar. Entonces, si el diagnóstico es temprano, es más oportuno, ¿no? El abordaje, y es mejor. Entonces, yo también tengo dentro, pues hemos caminado en esto del autismo, tengo conociditos que pues se negaron el posible diagnóstico, ¿no? Y entonces hemos visto que se retrasa todo, ¿no? Desde el acompañamiento, las terapias, que son la verdad magníficas, pero creo yo que hay que hacerle caso a eso que uno como padre lleva adentro, esa dudita, eso que dices, bueno, es que posiblemente pudiera haber algo que abordar, y si no, que mejor que te lo diga el especialista, ¿no? Pero ya lo atendiste. Entonces, en el caso propio, sí me enfrenté a muchas barreras. La parte, primero, la que les decía, la negación, porque hay un video muy bonito que por ahí en las redes sale, pero también lo menciona mucho la licenciada en las pláticas que da, y es completamente cierto. Cuando tú esperas un hijo, cuando tú te embarazas, tú llevas es una planeación como un viaje, ¿no? Se plantea así como un viaje, ¿no? Tú te preparas porque vas a ir, no sé, a la playa, a algún lado, ¿no? Lo compartiste una vez y lo leí, ¿no? sí. Entonces dices, sí es cierto, o sea, tú nunca vienes pensando que vas a tener un niño con algún trastorno, o hablando de discapacidades, un niño con discapacidad, o sea, no, tú piensas que tu niño va a ser sano en el aspecto neurológico, físico y todo, ¿no? O sea, no te pasa siquiera por la cabeza, ¿no? Entonces te preparas esos 9 meses, te preparas para ese fin, ¿no? Ese inicio hermoso, ¿no? De la maternidad. Y entonces cuando llega y te dicen el posible diagnóstico, es como
es como un duelo, porque finalmente no lo esperabas. O sea, tu ruta cambia, tu visión cambia, tus necesidades cambian, y ahora esa persona, tu hijo, necesita de un apoyo y un abordaje completo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que como padres, primero hablaban de la salud también emocional de los padres, que también nosotros tenemos que, informarnos, otra, para ello hay que aceptarlo, porque es difícil abordar el autismo sin realmente aceptarlo, sin que realmente uno esté consciente de lo que conlleva y del esfuerzo, y sobre todo esta cadena de apoyo, esta red de apoyo que te va a fortalecer a ti como cuidador, pero que también funges como terapeuta, como médico, eres mamá, eres maestra, eres amiga, bueno, le haces de todo. Es hermoso, a mí en lo personal me ha llenado de mucha satisfacción. Mi hijo tiene doble diagnóstico también. Mi hijo tiene TDAH, bueno, TDA, porque no es hiperactivo, TDA, y tiene TEA. Entonces, ha sido, la verdad, un gran regalo el que me hayan diagnosticado al niño tan temprano. Y no les voy a decir, no les voy a mentir más bien, que hay médicos que me dijeron que posiblemente era un diagnóstico erróneo. ¿Y qué hubiera pasado si yo les hubiera hecho caso? No estuviera tal vez en el punto en el que estamos ahora, ¿no? Ha sido muy, muy pesado, ha sido muy duro, tal vez años de mucho desvelo, de mucho dinero, porque el autismo, si bien está el DIF, que nos apoya mucho, también hasta cierto punto, pues sí es de mucho dinero, de mucha inversión, porque cada terapia te sale alrededor de 350 pesos. Y depende del tipo de autismo, hay niños que requieren una terapia a la semana, 3 terapias a la semana, o hay quienes deberían de tener terapias diarias. Entonces, ¿de dónde sacas el dinero? ¿No? Hablemos de mamás, que tengo amigas, que pues son mamás que ya se divorciaron, que tienen 2 hijos, que tienen que trabajar. Y entonces, realmente es una condición de vida de mucha inversión de tiempo, de dinero, pero que las satisfacciones que vas recibiendo día a día por esa inversión, la verdad que valen la pena, ¿no? Entonces, no sé si era la pregunta que me estabas haciendo, pero realmente es que es un cúmulo de cosas. El autismo dice ahí, es un espectro. Es tan amplio que mi hijo con otro niño jamás van a ser iguales. O sea, nunca. No, tenemos en la familia, amigos de la familia, que son adultos con TEA. Ahorita tenemos un amigo de la familia que es adulto TEA. Su hijo es TEA, grado 3. Entonces, vas viendo las diferencias en que ellos, por ejemplo, no fueron abordados, no fueron diagnosticados en su tiempo, y su calidad de vida es distinta. Sus oportunidades laborales, de formar familias o de hacer lo que ellos quieran, de planear, por sus propios medios en la sociedad, se ven muy limitadas. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir como mamá? Que tenemos que abrazarlo como viene, o sea, de tomarnos nuestro tiempo para meditarlo, para decir de dónde vamos nosotros a ir caminando y con quiénes, pero agarrarlo como es, con esa energía que como mamás nos caracteriza, ¿no? Y yo escuchaba por ahí a un psicólogo que decía que los niños que más, vamos a decir así, que más pronto reciben o van mejorando son de aquellas madres que adoptan el autismo como tal, que se informan, que caminan día a día. Y yo creo que todas lo hacen, o lo hacemos en una o mayor medida, pero a veces las herramientas nos se ven un poco limitadas en función, les decía, de las terapias, del tiempo también, ¿no? De como mamá, papá, que a veces trabajamos o a veces hay que dar más extras, pero finalmente, pues sí, eso es lo que yo puedo compartirles en este momento. Pues ya fíjate que de alguna manera u otra se fueron, en todo lo que comentaste, creo que se fueron 2 preguntas más de las que bueno, me a cortar el tiempo. Pero está bien, sí, está bien, porque era parte de eso, ¿no? Ya hablaste
de alguna manera de los mayores desafíos dentro de la crianza, dentro en todo el proceso, ¿no? Y eso es muy importante, no, incluso hasta buscar una segunda opinión. Porque ¿qué sucede a veces? Es que fui al médico y me dijo que no era. Pero pues lamentablemente también hay de profesionales a profesionales, entonces en cualquier profesión la actualización debe ser continua, entonces hay quienes que quizás veo estos patrones y digo no es, y ya. Pero hay otro especialista que fue un poco más allá y cuando llegaste con él te dijo, no, sí, esto sí es, y debes atenderlo así o debes hacer esto otro, ¿no? Entonces nunca quedarse, porque muchos, ya fui al médico, el médico me dijo que no, y ya, me voy con eso, ¿no? Sí, fíjate que quiero hacer un pequeño paréntesis ahí. En la parte médica, también los niños o las personas con trastorno del espectro autista tienen una condición distinta en la forma en la que su cuerpo reacciona a diferentes, pues al medio, ¿no? Finalmente, no sé, enfermedades. Pero algo que he visto y que, no sé, aquí también la licenciada nos puede apoyar, pero la cuestión digestiva en cuanto a salud es otro de los patrones que más se ven como afectados, vamos a decir así, por esto de que no son muy selectivos y demás. Entonces me tocó toparme con muchos médicos, o sea, no logro yo como mamá definir esto, pero el que se esté enfermando tiene un porqué, o el que se esté más bien presente cierto patrón de manifestaciones clínicas, vamos a decirle así, tiene el porqué y yo no lo sabía hasta que fui informándome, hasta que fui llegando con el médico correcto, porque hay que hablarlo también. Hay profesionales de la salud que no se actualizan. Sí. Y este trastorno existe y no solamente es decir existe, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y es que hay mucho que se desconoce también. Así es. He leído artículos por ahí que establecen una similitud con el Alzheimer en la parte en ese punto, en que se desconoce muchísimo todavía sobre sus causas, que lo origina, el cómo tratarlo, cómo diagnosticarlo. Todo eso hay mucho camino por recorrer, creo yo. Sí. Entonces, dentro de ese camino por recorrer, creo que también hay muchos que van experimentando y no todos experimentan de la mejor manera. Sí. Al final están experimentando o contigo, o con tu hijo, o con algún familiar, o con algún amigo, ¿no? Entonces, hay varios comentarios más, los leo. ¿Los lees tú? ¿Los tienes ahí o quieres sí, aquí que lea? tengo, de Guadalupe Centeno. De ahí la importancia de concientizar acerca del autismo para disminuir la discriminación de las personas con esta condición. Tere Cigarroa, Ajá. qué importante abordar estos temas para todos, estar informados y sensibilizarnos al respecto. Gracias, maestra Irina, por compartir tu experiencia. Es de mucho valor para las otras mamis. Saludos a todos en cabina. Muchas gracias, saludos. Silvia Elena Montesinos Núñez, saludos a todos. Un fuerte abrazo, maestra Irina. Y también saluditos de parte de Dani. Y de Teo también. Y Teo, saludos amigos y amigas en cabina desde la sede de Mapastepec. Y también tengo un mensaje de texto. Mi mamá. Es que mi mamá no tiene Facebook y como no, bueno. Oye, pero puede tener, desde aquí tú sabes que hay ciertas personas de tu familia con las que normalmente tengo conflicto. Nunca he conflictuado con tu mamá, hoy va a ser el primer día, puedes descargar la aplicación. Está escuchándonos, de hecho, a través de la aplicación. Bueno. Ella nos está escuchando a Qué través de la bueno. aplicación, así que está en todo. Retracto así que, mi comentario. Bueno, sí, porque ya me dijo, instálame esa aplicación, por favor. Bueno, saludos y bendiciones a las ponentes. Gracias, muchas gracias. Mucha fortaleza. Le hiciste un preámbulo como que pensé que el mensaje era más largo. No, es que me mandó... O sea, me dijiste, y un mensaje de mi mamá, y agarras el teléfono como si te fueras a preparar para leer y dices, saludos. Es que, es que me pone y haz de cuenta que no lo iba a leer porque dice, ay Dios, ya estoy llorando. Dice. Le está llegando pues el Es como ese dice cuando le sentimiento. mandas un mensaje a tus padres, ¿no? Y le pones todo un texto larguísimo y tu papá te contesta, se pasa media hora escribiendo, Ok. Oye, vamos rapidito con el GeoKids del día de hoy, regresando con una última pregunta que creo que lo vamos a lanzar para las dos, porque es importante escuchar ambos criterios, que se nos está yendo muy rápido la hora. Sí. Vamos con el GeoKids y enseguida regresamos.
¿No sabías que algunas personas pueden sentir sonidos más fuertes o ver luces más brillantes o sentir la tela de la ropa de una forma diferente? Eso es porque su cerebro funciona de una forma especial y a eso se le llama autismo. Algunas personas con autismo pueden ser muy buenas recordando datos, dibujando o resolviendo problemas, pero a veces les cuesta hablar con otras personas o entender algunas bromas. Lo importante es saber que todos pensamos y sentimos de una forma diferente y eso es lo que hace que el mundo sea un lugar interesante y lleno de colores. Así que si conoces a alguien con autismo, sé amable, respétalo y aprende de su forma especial de ver el mundo. Seguro te sorprenderá. Yo soy Matías y este fue GeoKids el día de hoy. GeoKids. Tu espacio geográfico, GeoGente. Muy bien, ya estamos de regreso y el geodato del día de hoy va a ser mencionado nada más de una manera express. Si lo quieren escuchar completo, lo podemos publicar el lunes en Spotify para que ustedes pues puedan enterarse de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy, que esto nos va a servir de preámbulo para la última pregunta. Porque existen ciudades que de alguna manera están certificadas o se consideran amigables con el autismo porque combinan cuestiones como hospitalidad, educación, el cuidado de la salud, la contratación inclusiva más la neurodiversidad en el lugar de trabajo, la seguridad pública también y cuestiones de gobernanza, porque adoptan medidas. Por ejemplo, comentaba yo, creo que te llegué a comentar, Irina, esta semana, hay días en la semana en los que tienen horarios en los supermercados, en donde tienen luces más tenues, procuran que no haya ruido, tienen, por ejemplo, en parques de diversiones donde no hacen la misma fila para que no estén tanto tiempo esperando en un mismo lugar y cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, escúchenlo el día lunes con más calma. Y la última pregunta, si quieres te cedo el micrófono porque luego peleas por eso. Dale. Entonces, ¿qué cambios creen ustedes que se pueden hacer o que se deben implementar en la sociedad para lograr tener una verdadera inclusión y una inserción de la mejor manera posible para las personas con autismo y sus familias? Bueno, como mamá y de acuerdo a nuestra experiencia, creo yo que primeramente el aceptar, ¿no? Aceptar al autismo como parte de nuestro día a día, el tener mucha empatía y no solo hacia personas con autismo. En este caso es el día especial, vamos a decirle así, pero si somos empáticos desde casa, desde nuestra persona, con cualquiera que está a nuestro lado, creo yo que esta tarea que todos hacemos el 2 de abril y que nos esforzamos como padres, familiares, yo creo que se reduce, ¿no? Se reduciría, que desde nuestra labor podamos empatizar. Y ahora hablando de qué propuestas, yo creo que podría ser desde la parte en la que se abran como espacios en donde nuestros niños, jóvenes, adultos que tienen esta condición puedan sentirse pues más abrazados, ¿no? Por la sociedad, en este caso de lo que comentabas, ¿no? Esos espacios, por ejemplo, simplemente en una escuela, en donde el maestro pueda tener esa empatía para con estos niños de poderlos incluir en todo, ¿no? Estamos nosotros ahorita, por ejemplo, llevando el primero de primaria, pese a que la escuela no tiene un abordaje especial, como en el caso de los USAER, que hay otras escuelas que sí lo tienen, la profesora que le tocó ahora sí está teniendo este proceso, ¿no? Y ojalá así sean con todos los profesores, ¿no? De todos los niveles escolares, porque el bullying en los niños con TEA también se da, y se da mucho. Y entonces creo yo que esta neurodiversidad que presentan no es una limitante, simplemente es verlos como
con esas potencialidades que tienen, ¿no? Y que muchos de nosotros no las tenemos. Entonces, tal vez, creo yo, ver o tener esa mirada sensible hacia el otro y así poder ir reformando muchas cosas, ¿no? Desde el trabajo, en los espacios públicos, como mencionabas, y en el sector también de la salud, ¿no? Yo opinaría eso, ¿no? Como mamá, en los retos eso, y que abracemos al otro desde la empatía, ¿no? Si vemos a una mamá, un papá, un abuelito, porque los abuelitos son cuidadores también, que está teniendo un berrinche su hijo, que en muchos casos son berrinches, pues como todos los niños, ¿no? Pero a veces son crisis sensoriales, crisis de todo otro tipo, ya marcadas como parte del trastorno. Creo yo que es brindarle el apoyo a ese cuidador, porque el cuidador es quien sabe también cómo abordar, ¿no? Muy bien. Tu turno, tienes 30 segundos. No, bueno, no es cierto, pero sí es cierto. Sí, claro, como mencionaba la maestra, el método de adaptación en la sociedad también es fundamental, ¿no? El incluirlos desde el punto escolar, que es donde hay menos inclusión en las escuelas, ¿no? Donde son rechazados y está este punto de discriminación al decir no te aceptamos por el autismo, ¿no? Y la falta de docentes y la falta de especialistas que conocen acerca del tema, ¿no? Porque claro que hay psicólogos, neurólogos, docentes que no están preparados para abordar el tema, ¿no? Y tienen información muy básica y no pueden complementarse con más, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos en las escuelas hay docentes que no conocen del tema, que no tienen información sobre el tema, y es aún más complejo poder ayudar a un niño con autismo si no conoces sobre el tema, si no tienes una idea concreta de cómo poder ayudar durante las crisis que mencionaba la maestra. Entonces, sí. Y sobre todo si no tienen la disposición para aprender. Claro. Yo me voy a despedir con una frase que publicamos en la página cuando el miércoles, de Greta Thunberg, que es una activista ambiental sueca. Ella dice: tengo Asperger y eso significa que a veces soy un poco, eso lo publicó en su Twitter, tengo Asperger y eso significa que a veces soy un poco diferente a la norma. Y, dadas las circunstancias adecuadas, ser diferente es un superpoder. Con eso terminamos. Nos vemos el siguiente viernes. No se olviden que somos GeoGente. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias. Somos GeoGente. Tu espacio geográfico. Consejos prácticos para una vida saludable. Trastorno del espectro autista. Fases del duelo emocional en los padres al recibir la noticia. Fase 1. La conmoción. El diagnóstico es un impacto para los padres que les deja en estado de shock. Esta fase es muy importante en el devenir del duelo, ya que los padres pueden tender a evitar la realidad y aferrarse a cualquier información que les aporte esperanza. Fase 2. La negación. De igual modo que en otros duelos, hay también un periodo donde la familia, los padres, se niegan a aceptar la realidad, buscando otras fuentes de información que ofrezcan aquello que necesitan escuchar. Fase 3. La tristeza. Este periodo de profunda y lógica desesperanza puede progresar hasta la depresión. Por ello, es esencial tener apoyo y la ayuda necesaria. Fase 4. La aceptación. Aceptar y comprender la realidad es necesario para restablecer el equilibrio emocional. El autismo puede traer desafíos, pero también puede abrir puertas a nuevas formas de entender el mundo. Es la prueba de que el amor no necesita palabras. La forma de socializar las tecnologías de la información geográfica. GeoGente, un espacio de la Facultad de Ingeniería UNICACH y UNICACH Radio. Escúchanos en la próxima emisión. GeoGente, tu espacio geográfico.